tenemos un grupo importante de ponencias en lo que es políticas de cuidado y que vaya, voy a, como dice el dicho, le voy a predicar al coro, que es, nosotros entendemos la importancia de lo que vamos a hablar cuando hablamos de políticas de cuidado. Sin más, pasamos a la primera ponencia, que es de Dania Horta Alemán y Mireya Pilar Conte. Tengo aquí una reseña. Es licenciada en Ciencias Políticas por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Ha trabajado en el Departamento de Salud de la Universidad Iberoamericana en proyectos de investigación sobre los efectos de la inseguridad alimentaria en el adulto mayor, evaluación de pensiones no contributivas, así como en la encuesta de salud y alimentación en adultos mayores del Distrito Federal. Adelante. Muchas gracias. Bueno, pues el objetivo central de mi ponencia, como bien dice el título, es estudiar el impacto que el programa gubernamental 70 y más tuvo en la seguridad alimentaria de los adultos mayores. La importancia de este análisis se debe fundamentalmente a 5 razones. Una, el crecimiento de la población de adultos mayores en México, que ha ocurrido en las últimas décadas y seguirá aumentando de forma importante en el futuro. La alta vulnerabilidad a la que se enfrentan los adultos mayores que quedan desprotegidos ante la caída del ingreso al final de la vida laboral y el deterioro en la salud. La insuficiencia y la cobertura de pensiones contributivas que dejan fuera gran parte de la población que no forma parte del sector formal o que no desempeñaron un trabajo remunerado a lo largo de su vida. La respuesta del Estado, que fue el programa 70 y más, que ahora tiene un presupuesto gigantesco, y el severo impacto que causa la inseguridad alimentaria en la salud y la calidad de vida de los adultos mayores. Primero comenzaré con un breve panorama del envejecimiento en México, que bueno, supongo que ya muchos aquí saben, que todos. A pesar de que México actualmente se sigue considerando un país joven, ya que la mayor parte de la población sigue estando compuesta por jóvenes y niños, el proceso de envejecimiento poblacional cada vez comenzará a cobrar mayor relevancia por las implicaciones que tendrá en las diversas esferas políticas y sociales. Particularmente los retos que enfrentará el sistema de salud, tanto a nivel de atención como de la seguridad social. Actualmente, solo el 6.3% de la población en México tiene más de 65 años, pero se estima que para 2050 esta proporción crecerá a 22.5%. Estos cambios en la estructura demográfica de la población traerán cambios en la razón de dependencia demográfica, que se entiende como la proporción de niños y adolescentes por cada 100 adultos en edad productiva. Aunque ahorita la población de niños aún predomina sobre la de adultos mayores en la relación de dependencia demográfica, se espera que para 2050 la razón de dependencia demográfica por vejez supere la infantil, con 38 adultos mayores y 29 niños por cada 100 adultos en edad productiva. Esto implicará cambios en la política de desarrollo social, ya que será necesario crear mayor inversión en la atención de adultos mayores, que probablemente desplazará la inversión que tendrá que dirigirse al cuidado de menores de edad. Los adultos mayores, la edad constituye una condición de vulnerabilidad, ya que las tasas de participación laboral disminuyen y muchos individuos quedan sin ningún tipo de protección al llegar a esa edad. Sobre todo, el problema se agrava en aquella población que no formó parte del sector formal y que no tienen acceso a sistemas de protección social que les dieran una protección adecuada. Ahí presento algunos datos sobre la pobreza que tienen los adultos mayores, que en realidad es muy similar a la que hay a nivel nacional. Y el acceso a las pensiones contributivas es altamente inequitativo. Además de que hay muy poca cobertura, tan solo una cuarta parte de la población de adultos mayores en este país recibe una pensión contributiva. Hay grandes diferencias
También hay desigualdad en localidades rurales y la cobertura además es altamente regresiva, como se puede ver en la siguiente lámina. Bueno, aquí se muestra la regresividad de las pensiones contributivas, donde se puede ver que más de la mitad de los adultos mayores en el decil con mayores ingresos reciben una pensión, pero solo el 2% de la población, de los adultos mayores en el decil más bajo la reciben. Y bueno, ante esta situación, el gobierno federal implementó la pensión no contributiva 70 y más, que bueno, ahora se llama Programa Pensión para Adultos Mayores con el cambio de gobierno, inició en 2007 con una cobertura en localidades de hasta 2.500 habitantes, que le daba un monto bimestral de hasta 1,000 pesos mensuales. Posteriormente, cada año fueron cambiando las condiciones y fue aumentando tanto el presupuesto destinado como la cobertura de adultos mayores, y actualmente el programa se ha convertido en el programa de desarrollo social con mayor presupuesto, incluso por encima de Prospera Antes Oportunidades, como se puede ver en la siguiente tabla. No, perdón, creo que es la siguiente. Ahí, bueno, creo que no se alcanza a ver, pero bueno, en esa tabla están todos una serie de programas, y se ve, por ejemplo, que entre 2013 y 2014 el presupuesto del programa pasó de 26 a 42 millones de pesos, y de esta forma, en ese año fue cuando se convirtió en el programa con mayor presupuesto. Y acá igual en este pie se muestra el porcentaje que ocupa el programa en el ramo 20 de desarrollo social destinado a programas sociales. Ahora, regresando al objetivo de la evaluación, rápidamente nada más para mencionar un panorama de la seguridad alimentaria. La seguridad alimentaria, según la FAO, se entiende cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a alimentos a fin de llevar una vida activa y sana. Después, detrás de todo este concepto de inseguridad alimentaria hay una literatura muy grande, pero puede resumirse en lo que las escalas de medición de inseguridad alimentaria asumen de que la inseguridad alimentaria refleja un espectro de carencias. Es decir, las personas van adoptando una serie de estrategias para enfrentar la carencia de alimentos. Inicialmente solamente experimentan incertidumbre y preocupación sobre el acceso a los alimentos. Luego, dadas las restricciones presupuestales que enfrentan, los hogares ajustan la calidad y la variedad de los alimentos que consumen. Eso se conoce como inseguridad alimentaria leve. Posteriormente, los hogares ajustan no solo la calidad, sino la cantidad, ya sea saltándose comidas o disminuyendo las raciones que consumen. Eso se conoce como la inseguridad alimentaria moderada. Y finalmente, en los niveles más graves, las personas reportan haber padecido de hambre porque no pueden satisfacer esta necesidad de alimentos por falta de recursos, y eso se conoce como la inseguridad alimentaria severa. En el caso de los adultos mayores, se sabe que la inseguridad alimentaria crea efectos muy graves, porque la nutrición en los adultos mayores es de suma importancia para disminuir problemas de salud, ya que la nutrición juega un papel importante en la aparición de enfermedades crónicas. Está relacionado con todos estos síntomas y enfermedades como mayor depresión, menor ingesta de nutrientes, mayor obesidad, mayor prevalencia de diabetes, así como de complicaciones de las mismas, hipertensión, multimorbilidad, pérdida de funcionalidad, menor capacidad cognitiva y hospitalizaciones más prolongadas que aumentan los costos tanto del sistema de salud como para los ancianos mismos. Ahora sí, ya la evaluación que hicimos, se utilizó la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012, una muestra de adultos mayores de 70 años que no reciben pensión contributiva. ¿Por qué solo los que no reciben pensión contributiva? Bueno, porque sabemos que los adultos mayores que reciben una pensión contributiva son
sustancialmente distintos a aquellos que no la reciben. Son más educados, tienen mayor nivel socioeconómico, etcétera, son más urbanos, etcétera. Para hacer la evaluación, bueno, utilizamos un Propensity Score Matching que permitirá analizar los efectos de recibir 70 y más sobre un grupo de personas que reciben el programa y un grupo de control de personas que no lo reciben, etcétera. Supongo que todos aquí entienden que es el Propensity Score Matching. Y bueno, esta técnica, a pesar de recibir muchas críticas y demás, bueno, permite hacer evaluaciones una vez que el programa ya está en marcha y de forma transversal. Para calcular después el matching se utilizaron las técnicas Nearest Neighbor, Kernel, Radius y Caliper. Para hacer el logic para calcular los propensity scores se utilizaron las siguientes variables. Bueno, la variable dependiente es inseguridad alimentaria, medida a través de la encuesta latinoamericana y caribeña de seguridad alimentaria que utiliza la ESANUT, que está integrada por 15 preguntas con opciones dicotómicas y que permite hacer esta clasificación de 4 niveles de inseguridad alimentaria, que fueron las que anteriormente mencioné. Las variables independientes utilizadas fueron si el adulto mayor recibe 70 y más, la edad que tiene, el tamaño del hogar donde vive, variables de funcionalidad, que es el número de actividades básicas de la vida diaria y actividades instrumentales de la vida diaria que se le complican, nivel socioeconómico, tipo de localidad, años de educación del adulto mayor, afiliación al Seguro Popular y estado autorreportado de salud. Bueno, aquí no se ve, pero no, sí, más o menos se ve. Estos son los resultados. Se puede ver que los adultos mayores tienen muy bajo nivel educativo. No se ve ahí porque está en la siguiente lámina, pero también tienen una alta prevalencia de inseguridad alimentaria. Y haciendo una comparación entre aquellos que reciben 70 y más y aquellos que no lo reciben, se encuentra que pues, los adultos mayores que reciben la pensión tienen mayor inseguridad alimentaria, tienen menor nivel socioeconómico, menores niveles de educación, son más rurales y bueno, todo esto es esperarse por el diseño mismo del programa, ¿no? Pues, la siguiente okay. Y bueno, estos son los resultados del matching y aquí se puede observar que el programa tuvo un impacto positivo en los adultos mayores con inseguridad alimentaria severa y moderada. Las cifras muestran que aquellos que reciben el programa 70 y más reportan en promedio una proporción significativamente menor de inseguridad alimentaria severa. La inseguridad alimentaria severa es la que está, digamos, hasta abajo. Se reduce entre 3 y 5% dependiendo de los diferentes métodos usados y aumenta la proporción de inseguridad alimentaria leve entre 6 y 10%. Usando el método Nearest Neighbor y Caliper también se encuentra un efecto positivo del programa entre los adultos mayores con inseguridad alimentaria moderada, que se reducen alrededor del 6%. ¿Esto qué quiere decir? Que bueno, probablemente los adultos mayores que tenían inseguridad alimentaria se movieron a inseguridad alimentaria, los que tenían inseguridad alimentaria severa se movieron a inseguridad alimentaria moderada y quizás algunos que se movieron de moderada a leve. No se puede distinguir ahí exactamente cómo se movieron, pero lo que vale la pena recalcar es que el programa no es capaz de trasladar a los adultos mayores a el nivel de seguridad alimentaria. Pero esto es solo para un año, ¿no? Sí. Sí, es transversal, sí, es 2012, exacto. Y bueno, el efecto que aquí bueno, esto fue un poco lo que expliqué anteriormente. Y la siguiente, por favor. Y bueno, es lo que les decía, a pesar de las mejoras observadas, parece ser que el programa no es capaz de trasladar a los adultos mayores al nivel de seguridad alimentaria.
Esto puede deberse a varias razones. Una, que los niveles de pobreza que experimentan son severos. El monto de la pensión otorgada en realidad es pequeño y está por debajo de la línea de pobreza alimentaria. Solo alcanza la pensión para cubrir el 66% en zonas rurales y el 47% en zonas urbanas. Y probablemente a que tiene un mal diseño desde el inicio y que pues es posible que haya respondido a una estrategia electoral de maximización de probabilidades de mantenerse en el poder, porque 70 y más surge como una respuesta al programa de pensión alimentaria que establece López Obrador en el año 2001 y también después, en 2012, el programa pasó a ser la pensión para adultos mayores con el cambio de gobierno y fue ahí cuando se expandió a adultos mayores de 65 años y fue ahí justo donde se dio el brinco en el tamaño del presupuesto destinado a este programa. Y es un aspecto de preocupación, la viabilidad financiera y la sostenibilidad que puede tener en el futuro este programa. Y además que no se sabe realmente cuál es el impacto que tiene sobre casi nada. En realidad hay muy pocas evaluaciones. La única que conozco que se ha hecho formalmente la hizo el Instituto Nacional de Salud Pública en el año 2009 y hace algunas mediciones de salud, de alimentación, y sí encuentra un cambio positivo, pero más allá de eso casi no hay nada, lo cual es sorprenderse dado el tamaño del programa. Y es indispensable hacer la evaluación de este programa en otros ámbitos de salud y eso. Listo. No sé si me pasé o no. Creo que no. Muchas gracias. Muy a tiempo, muy relevante. Caíste en una mesa donde hemos evaluado los más, donde estudiamos envejecimiento, donde creo que la discusión se va a poner muy sabrosa. ¿Por qué no acabamos las presentaciones rápido? Porque yo ya tengo un montón de preguntas. ¿Y qué les parece? ¿No? Y seguimos con esto. Y ya dejamos la parte de la discusión para el final. Seguimos con la doctora Nava. Qué formal yo. La doctora Isalia Nava es doctora en estudios de población por el Colegio de México, maestra en demografía por la misma institución y licenciada en economía por la Facultad de Economía de la UNAM. Es profesora de la Facultad de Economía e investigadora titular del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Sus líneas de investigación son cambio poblacional y la estructura por edades, el ahorro y la seguridad social. 20 minutos. Muchas gracias. Sí, perdón, se me olvidó, pero tú explicas el cambio. Sí, gracias. Muy buenas tardes, agradezco su presencia y sobre todo traer la oportunidad de presentar esta ponencia. En un principio iba a presentar algo sobre bono demográfico, sobre dividendos demográficos, pero cuando revisé el título de la mesa y que estaba vinculado con el tema de cuidados y que venía trabajando este tema, entonces decidí cambiar el título de la presentación y el contenido de la presentación. El título es Trabajo de cuidados y ciclo de vida familiar en las mujeres urbanas de México. Es una investigación que se hizo conjuntamente el Colegio de México con el Instituto Nacional de las Mujeres. La idea es que se analizara la IELCOS, que es la encuesta laboral y de corresponsabilidad social, y entonces a partir de este proyecto que surge esta línea de investigación y esta presentación. Está estructurada de la siguiente forma: una pequeña introducción, un análisis muy rápido sobre las principales transformaciones de los hogares en México, sobre todo enfatizando el cambio en el ciclo de vida familiar. Ya en la parte metodológica, por qué se trabaja la ECOS y cómo se calcula esta tipología de ciclo de vida familiar. Y después ya pasó al análisis de los resultados, sobre todo la parte de las actividades de cuidado y ciclo de vida familiar, y un poco trató de vincular estas actividades de cuidado y su repercusión en la
basando para hacer este análisis es la economía de los cuidados. Es un concepto acuñado relativamente hace poco y para la economía de los cuidados es un espacio de actividad, un espacio de bienes, de servicios que son necesarios para la reproducción de las personas. Desde la economía de los cuidados que se realizan se pueden clasificar en dos tipos de acuerdo a su contenido. Pueden ser directos, pueden ser indirectos. Los cuidados directos se refieren sobre todo al cuidado que necesitan aquellas personas que son dependientes, por ejemplo el caso de los niños, los enfermos temporales o aquellas personas que cuentan con una limitación. Mientras que los cuidados indirectos se refieren a lo que tradicionalmente conocemos como trabajo doméstico no remunerado, todo el trabajo que se realiza al interior de los hogares y que de alguna forma también constituye una forma de cuidar a los integrantes del hogar. Por eso desde la economía de los cuidados también se considera que es un cuidado indirecto. Se trata de un trabajo que resulta necesario para el sostenimiento, para la reposición, para la reproducción de la fuerza de trabajo, para el mantenimiento de la salud, para la provisión de bienestar físico, de seguridad emocional de los integrantes del hogar. Es decir, una serie de elementos que se vinculan con un mayor bienestar de las personas, pero que a la vez se vinculan también con impactos sobre la economía, sobre todo en la parte del desarrollo de los países. Y a pesar de la importancia que tiene el análisis de los cuidados, es un tema que todavía prevalece invisibilizado. Ahora un poco con las encuestas de uso del tiempo, con las cuentas satélite, se ha dado mayor visibilidad, todavía permanece invisibilizado y sobre todo desvalorizado. Y sabemos que en el sistema capitalista todas las actividades que no implican un flujo de dinero hacen que permanezcan invisibles, que no se vean, que no se valoren. Y es importante considerar estos elementos porque la invisibilidad de los cuidados lleva a que sean utilizados gratuitamente como un elemento de ajuste del sistema económico, donde solamente entra en el debate público cuando hacen falta estos cuidados. Y es relevante también porque la mayoría de las personas que hacen estos cuidados son las mujeres. Aquí tengo algunos datos, que son datos que se obtienen de la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo de 2009, donde podemos observar las brechas que existen entre las tasas de participación y el uso del tiempo que se destina a los cuidados. Por ejemplo, en la primera línea aparece que el 79.8% de las mujeres de 12 años y más realizan actividades de cuidado directo. Como les mencionaba anteriormente, son cuidados, pueden ser para niños, para enfermos, para personas con limitaciones. Y en el caso de los hombres es el 70.3% quienes realizan este tipo de cuidados. Es decir, hay una brecha aproximadamente de 10 puntos porcentuales. Cuando revisamos el tiempo que dedican las personas que sí hacen cuidados, también observamos una brecha. Son las mujeres las que destinan más tiempo hacia este tipo de cuidados. Ellas destinan aproximadamente 8.6 horas en promedio a la semana, ellas destinan 13.7 horas a la semana, mientras que los hombres destinan 8.6 horas. Pero estas brechas de género se intensifican cuando analizamos los cuidados indirectos, es decir, todo el trabajo doméstico que se realiza al interior de los hogares. Prácticamente todas las mujeres realizan este tipo de actividades y en el caso de los hombres 8 de cada 10 realizan algún tipo de actividad relacionada con trabajo al interior de los hogares. Y cuando revisamos el uso del tiempo también observamos que hay unas brechas importantes. La brecha aproximadamente es de 22 horas, 21.5 horas. Ellas destinan 31.7 horas a la semana, mientras que ellos solamente 10.2 horas a la semana. Entonces, a partir de estos elementos es que se considera relevante analizar el tema de los cuidados porque va a tener unas repercusiones sobre la participación laboral de las mujeres. Estos son como los marcos analíticos bajo los cuales se venía analizando el tema de los cuidados. Desde mi investigación, desde mi propuesta, considero que es importante analizar otra dimensión, que es el ciclo de vida familiar. Sobre todo porque a lo largo del ciclo de vida familiar hay distintas etapas que requieren distintas cargas de cuidado. Por ejemplo, es en los ciclos de inicio de la familia o de expansión o crecimiento donde hay una mayor presencia de infantes y donde se requieren cuidados más específicos. Y esto va a repercutir
repercutir en las mujeres, en el retiro a veces es permanente, otras veces es eventual del mercado laboral. Es en la etapa de consolidación o salida donde hay una superación de la etapa de cuidados infantiles intensivos, porque ya los niños crecieron, entonces disminuyen los cuidados, pero hay ciertas características que son especiales a cada etapa. Por ejemplo, en la última etapa del ciclo de vida, cuando es la pareja mayor sin hijos, ya es el nido vacío, ya no están los hijos, pero se sigue requiriendo de ciertos cuidados o de cuidados que son distintos, porque ahora están enfocados sobre todo hacia el cuidado que necesita el adulto mayor. Entonces, por eso que se enfatiza sobre la necesidad de analizar los cuidados considerando la etapa de ciclo de vida. A partir de estos antecedentes es que se plantean los objetivos de esta investigación, que son analizar las actividades de cuidados que realizan las mujeres para los integrantes del hogar y para las personas de otros hogares en cada etapa de ciclo de vida familiar, y a partir de considerar estos aspectos también analizar cuáles son las principales características de participación de las mujeres en el trabajo remunerado según las etapas del ciclo de vida familiar. Al inicio les hablaba sobre la importancia de considerar a los hogares, a las familias, y la razón es porque en las últimas décadas ha habido transformaciones importantes en los hogares en México. Quizá algunos de los más importantes es el aumento de las jefaturas femeninas. Entre 2000 y 2010 pasaron de 20% a aproximadamente 25% los hogares dirigidos por mujeres. Las razones pues, son distintas a quienes lo asocian a un aumento diferencial por sexo de la esperanza de vida al nacimiento, a una menor probabilidad por parte de las mujeres de contraer nuevas nupcias una vez que han enviudado, se han divorciado, están separadas, a los mayores niveles de urbanización, a los mayores niveles de escolaridad, a la mayor incorporación de las mujeres al mercado laboral. Entonces son elementos que han ayudado a una transformación de las jefaturas femeninas. Otro cambio importante de los hogares es el descenso en el tamaño promedio de los hogares. Entre 2000 y 2010 pasaron de 4.3 integrantes en promedio a 3.9 integrantes en promedio. Las razones aquí se asocian sobre todo con descensos en la fecundidad, con una postergación de la edad al matrimonio, con una mayor ruptura matrimonial y también con la mayor intensificación de los procesos de migración tanto interna como internacional. Y el otro elemento que es muy relevante son las transformaciones en la composición de los hogares, sobre todo un descenso en los hogares nucleares, un aumento de la participación de las familias ampliadas y de los hogares unipersonales. En el caso de los unipersonales, entre 2000 y 2010 pasaron de 6.3% a 8.8%. Y esto se debe sobre todo a la presencia de fenómenos como igual la migración interna e internacional, la escasez de vivienda un poco, a la carencia de recursos económicos y que lleva a nuevas estrategias, sobre todo en el caso de las familias ampliadas, y a la presencia de los lazos familiares que son muy estrechos para el caso de México. Estas son como las principales transformaciones en los hogares que se han documentado en la literatura más sociodemográfica. Pero otro elemento que es muy importante es el cambio que se ha experimentado y que está vinculado con las etapas de ciclo de vida familiar. Aquí en esta gráfica lo que hice fue analizar cómo se han modificado los hogares de acuerdo con el ciclo de vida familiar en el año 2000 y 2010. Entonces lo que observamos es que a pesar de que el ciclo de expansión y crecimiento es el que sigue siendo el predominante en todos los hogares, hay un descenso importante entre 2000 y 2010. Pasó de 49.5% a 44.2%. Y hay un aumento que es importante del ciclo de consolidación y salida y de las parejas mayores y hijos. Y que se debe sobre todo pues, a estos cambios en la composición, en las estructuras familiares, pero también a este proceso de dinámica demográfica que vamos hacia un mayor envejecimiento de la población. Entonces creo que es importante considerar el ciclo de vida familiar como un elemento de transformación de los hogares, porque lo que tenemos es, lo que nos dicen los datos es que hay cambios relevantes. Y ya un poco vimos al inicio que al interior de cada una de estas etapas hay demandas específicas por parte de los hogares. Bueno, a partir de este contexto, lo que se hizo fue trabajar con esta encuesta laboral y de corresponsabilidad social. Es una encuesta, como les decía, que levanta INEGI junto con el Instituto Nacional de las Mujeres,
Y el objetivo de esta encuesta es tener más información estadística sobre las necesidades de cuidado al interior de los hogares, la participación de los integrantes del hogar en las distintas actividades de cuidado, la sobrecarga de trabajo en las mujeres, las barreras que presentan estas mujeres en la inserción laboral y las condiciones de participación de las mujeres en el mercado de trabajo remunerado. Es una encuesta que solamente tiene representatividad para las áreas urbanas, para las 32 áreas urbanas del país, y es un cuestionario que se recoge a todos los hogares, a nivel del hogar, hay todas las características de los hogares, y después se recoge para las mujeres elegidas o seleccionadas. La característica es que deben de ser mujeres de entre 14 y 70 años de edad, y en un hogar la mujer elegida es aquella cuya fecha de cumpleaños es la más próxima al momento de la entrevista. Porque en un hogar hay muchas mujeres, entonces fue como el criterio de selección de quién es la mujer elegida entrevistada. La tipología de ciclo de vida familiar que yo construí es una tipología que yo retomé a partir de diferentes estudios que había hecho Sara Gamas y Irma Arriagada, sobre todo para el caso de América Latina, y es una tipología que incluye cinco estados y que está donde las principales variables de discriminación son la presencia de hijos en el hogar, la edad de las mujeres y la edad de los hijos. Para hacer este análisis, lo que yo hice fue solamente trabajar con dos parentescos, con aquellas mujeres que eran jefas de hogares y con aquellas mujeres que eran esposas o cónyuges. Es decir, eliminé de la muestra todas aquellas mujeres que tenían otro parentesco, como por ejemplo si era una tía, si era a lo mejor a la abuelita. Pues las eliminé, solamente me quedé con estos y es el 70% de los casos. Y aquí en esta gráfica podemos observar la clasificación de las etapas de ciclo de vida familiar de acuerdo con esta encuesta. Tenemos que el 8% que está en color azul son las parejas jóvenes sin hijos, es decir, son hogares donde la mujer tiene 40 años de edad, al menos 40 años de edad, la mujer elegida, y donde no hay ningún hijo. La siguiente que es el color moradito es el ciclo de inicio de la familia, que es el 11%, y aquí corresponde a mujeres donde en el hogar hay solamente niños menores de 6 años, sobre todo que están muy vinculados con la parte del cuidado infantil. En el siguiente está el color verde, que es el ciclo de expansión o crecimiento, y corresponde a las mujeres donde en el hogar la mujer elegida, independiente de la edad que tiene, y la característica que es más importante es la presencia de hijos, y donde los hijos menores pueden tener, aunque alguno tenga 14 años o menos, ya el hogar es seleccionado como ciclo de expansión o crecimiento. El ciclo de consolidación y salida son hogares donde los integrantes, los hijos, tienen más de 15 años de edad. Y en la pareja mayor sin hijos son hogares donde la mujer elegida tiene más de 40 años y donde no hay presencia de hijos al interior de los hogares. Entonces, lo que mencionábamos anteriormente cuando presenté la gráfica, la estructura por ciclo de vida familiar coincide un poco con la estructura que se calcula cuando se trabaja con los censos. Hay una mayor participación de los hogares del ciclo de expansión o crecimiento que aparece en color verde. Gracias. Y bueno, esto ya es parte de los resultados. Lo que encontramos es que en esta gráfica aparecen las tasas de participación en el cuidado directo, y lo que resalta es que es en el ciclo 2 y 3, es decir, en el ciclo de consolidación y de expansión, donde se registra una mayor participación de las mujeres en estas actividades de cuidado. La encuesta consideró como cuidado directo el cuidado que requieren los niños, es una diferenciación entre el tipo de cuidado que requieren los niños de 0 a 15 y los de 6 a 14, el cuidado que requieren los enfermos temporales y las personas con algún tipo de limitación permanente. Creo que los elementos que es importante resaltar es las tasas de participación en estas etapas de ciclos 2 y 3, que es para cuidado para integrantes del hogar, pero otro elemento es el cuidado que las mujeres otorgan a otros hogares. Entonces, aquí, si observamos las últimas
observación hay un importante porcentaje de mujeres que brindan un tipo de apoyo, de cuidado a personas de otros hogares. Y esto es el apoyo, sobre todo de las abuelas, hacia el cuidado de nietos, el cuidado infantil. Entonces, las mujeres a lo largo de todo el ciclo de vida están haciendo estas actividades de cuidado. Cuando revisamos estas tasas de participación en el cuidado indirecto, es decir, en el trabajo doméstico no remunerado, lo que tenemos es que las tasas de participación son muy altas. Donde es más baja es en el ciclo 1, que es la pareja sin hijos. Cuando no hay hijos es donde hacen menos trabajo indirecto, de cuidados indirectos. Pero cuando ya hay hijos, aumenta de manera importante. Podemos observar que casi todas están haciendo algún tipo de cuidado que está vinculado con los trabajos indirectos. Y estas tasas de participación de los cuidados se relacionan mucho con la tasa de participación que van a tener las mujeres en el mercado laboral. Aquí lo que quiero destacar es que quizá nosotros estamos más acostumbrados a ver esta tasa de participación económica femenina que adopta una curva de U invertida, donde tienen los puntos máximos en las edades 40-44, y aquí podemos observar que es un poquito distinto. El análisis según etapa de ciclo de vida familiar, o sea, nos deja ver que las mayores tasas de participación laboral son en las etapas iniciales, cuando las responsabilidades hacia el cuidado son menores. Y esto es importante porque las mujeres, lo que está pasando es que las mujeres combinan un empleo remunerado con sus responsabilidades domésticas y con sus responsabilidades de cuidados, y esto podemos observar en esta gráfica se relaciona con una intermitencia en su inserción en el mercado laboral, y en algunas ocasiones es temporal, pero en otras ocasiones ellas salen de manera permanente del mercado laboral. Y sobre todo también se relaciona mucho con el tipo de participación que van a tener dentro del mercado. Aquí podemos observar que la mayor parte de las mujeres están en negocios de tipo independiente, y podemos observar también cómo a lo largo del ciclo de vida las mujeres que están en negocios independientes van aumentando, se vuelve como una especie de estrategia de conciliación en la vida laboral y familiar. En esta otra gráfica podemos también observar que buena parte de las actividades se realiza un trabajo a domicilio, y cómo este trabajo a domicilio, las tasas de participación, los porcentajes se vuelven más altos en las etapas de ciclo más avanzadas, ¿no? Conforme vamos avanzando en el ciclo de vida familiar, hay una mayor participación de las mujeres en el trabajo a domicilio. Y bueno, esta última nada más es como de pronto estas estrategias de conciliación que están ocupando las mujeres y que generan una serie de efectos que son perversos y que son negativos para ellos, esta doble presencia o ausencia de las mujeres. Esta es una pregunta que les hacen si dentro de sus actividades laborales tratan de realizar algunas actividades que están vinculadas con el trabajo doméstico, con el trabajo de cuidados, como por ejemplo que tienen que salir, no sé, a alguna junta de los hijos. Y entonces lo que observamos es que en las etapas 2 y 3 es donde hay esta mayor doble ausencia, doble presencia de las mujeres, porque están haciendo actividades diferentes entre su jornada laboral y que se relacionan con el cuidado de los integrantes de las familias. Bueno, ya a manera de conclusión, los resultados de la investigación muestran las tasas de participación más altas en las actividades de cuidados directos en los ciclos de inicio de la familia y en el de expansión o crecimiento. Se trata de actividades que se van a asociar con una mayor exclusión de los circuitos económicos, con una mayor precariedad laboral, con un aumento de las emisiones, a tratar de realizar los trabajos simultáneos. Es un elemento que es importante resaltar, es la participación de las mujeres en el ciclo último de la vida, donde siguen realizando tareas de cuidados. Y bueno, las mujeres a lo largo de la vida, a través de los años, acompañan el trabajo de cuidados. Y en materia de política pública, lo último es que es relevante pensar articular un derecho a los cuidados, que es necesario hablar de una corresponsabilidad donde participe el Estado, donde participe el mercado, donde participen los hogares, más que una conciliación entre la vida laboral y familiar, hablar de una corresponsabilidad. Y es importante aquí analizar aspectos como el tiempo para cuidar, el dinero para cuidar, los servicios necesarios para el cuidado. Gracias. Gracias. Muy a tiempo.
esfuerzo. Vamos a continuar con la siguiente presentación. Yo soy demanda por cuidados infantiles en países mexicanos de Karina Córdoba. Karina Córdoba es doctora y maestra en Economía por la Universidad de Arizona y licenciada en Economía por el Centro de Investigación de Ciencias Económicas. Actualmente se encuentra realizando una estancia postdoctoral en el Programa Universitario de Estudios del Desarrollo. Sus temas de investigación se concentran en las áreas de economía laboral, desarrollo económico y social, economía experimental y econometría aplicada. Bueno, muchas gracias por estar aquí y por su atención. Voy a presentar parte de un trabajo que estoy comenzando a explorar. Entonces, esto en realidad es un análisis estadístico exploratorio, así que comentarios y sugerencias son bienvenidos. A manera de motivación, quisiera empezar hablando sobre la importancia de estudiar las decisiones que tienen que ver con el cuidado infantil y los arreglos que se hacen al interior del hogar para decidir qué tipo de atención se va a dar a los menores de 6 años. Eso tiene que ver con la capacidad económica de los hogares, con la condición laboral de los miembros del hogar, la oferta de los centros prestadores de servicios de cuidados infantiles, la confianza que los padres tengan en estos centros y también tiene mucho que ver con las propias preferencias de los hogares. En este sentido, además, en México, diversos cambios demográficos, sociales e institucionales han definido el uso y la demanda por servicios de cuidados infantiles, así como la creación, han determinado también la creación de programas e instituciones que proveen de estos servicios. Y la idea de este reporte, de este estudio exploratorio, es tratar de ver estas transiciones y analizar algunos de los rasgos de la demanda y el uso de servicios de atención infantil en México en función de las características económicas y sociodemográficas de los hogares de los niños menores de 6 años que potencialmente utilizan estos servicios. ¿Por qué es importante estudiar esto? Es en particular relevante para considerar las estrategias que las madres y que los padres de familia al interior de los hogares toman en cuenta para decidir decidir una serie de cuestiones, por ejemplo, su participación en el mercado laboral, así como el gasto en inversión que se va a hacer en el cuidado y en el bienestar y en la educación de sus hijos. Solo por poner un ejemplo, el hecho de que las mujeres tengan hijos pequeños determina mucho su participación en el mercado laboral. En gran medida, mujeres con hijos pequeños tienen menor probabilidad de incorporarse al mercado laboral y cuando lo hacen tratan de tener horarios flexibles, ya sea mediante buscando trabajos de medio tiempo o con o en autoempleo o en empleo informal, que es básicamente lo que Isalia acaba también de comentarnos. También la oferta de opciones para cuidados infantiles determina mucho, o sea, se complementa mucho la capacidad que tienen de incorporarse al mercado laboral. Simplemente a partir de que se instauró el programa de estancias infantiles en México por parte de la CEDESOL, y se les pregunta a las madres beneficiarias de los beneficios, de las mejoras que han tenido en su calidad de vida en función de las estancias infantiles, el 34% de ellas reportan que si no fuera por este programa, dejarían de trabajar para dedicarse al cuidado de sus hijos. Y por último, es importante también considerar que la escasez o la presencia de guarderías públicas y subsidiadas y la incapacidad que tienen muchas familias para cubrir ese tipo de servicios pueden explicar el alto porcentaje de niños menores de 6 años que se quedan al cuidado de un familiar o de la madre. No necesariamente puede ser por preferencias, puede ser por restricciones de tipo presupuestario. Entonces, ¿qué opciones se tienen para el cuidado de los niños? Tenemos la opción, digamos, al interior del hogar, que puede ser por la madre o por un familiar, y también las opciones que existen fuera del hogar. En términos de las opciones que existen fuera del hogar, están las opciones que nos da el sector educativo y de cuidados en la infancia temprana. Esto es para menores de 6 años, y cuando hablamos de recién nacidos hasta 3 años de edad, es lo que conocemos como educación inicial, y después de los 3 a los 5 años de edad, lo que conocemos como la educación preescolar. Y las opciones de servicios que tenemos para este tipo de educación inicial y preescolar
para los cuidados infantiles en centros de atención son diversas y varían en función de los servicios prestados, su financiamiento y su estructura organizacional. Entonces, nada más para darnos una idea de qué opciones existen en México, obviamente tenemos opciones públicas y privadas, pero también tienen características muy diferentes y han tenido estructuras a lo largo del tiempo. Entonces, en primer lugar, podemos considerar los cuidados infantiles en centro de atención, que se dan a la población asegurada, que son, digamos, los más comunes, que vienen dados por el IMSS y por el ISSSTE. En el IMSS empezaron en los años 70, que tiene que ver con la prestación directa a trabajadores asegurados dentro del sistema y también a las madres trabajadoras dentro del IMSS. Pero a partir de los años 90 empezamos el IMSS inicia en esta modalidad de guarderías subrogadas o modelos participativos. Entonces se le da prestaciones a trabajadores fuera del sistema de guarderías del IMSS y tienen diferentes tipos de esquemas. Por ejemplo, uno es el vecinal comunitario único, la guardería integradora, que es básicamente una guardería normal, pero que permite una cuota para niños con educación, con necesidades especiales, con discapacidad. También hay para el campo, lo que estábamos comentando en la mesa anterior para hijos de jornaleros agrícolas migrantes, y también las guarderías de convenio, que son todas las guarderías del IMSS que están asociadas con compañías como Comisión Federal de Electricidad, Telmex, ferrocarrileros, etc., que son servicios específicos por empresa. De forma similar, el ISSSTE tiene también estancias del Ministerio de Desarrollo Infantil en modalidad directa para madres y padres, siempre y cuando los padres sean viudos o divorciados con custodia total de los hijos. Es como se le da la prestación a ellos. Entonces es interesante ver esto porque entonces la prestación de guardería se le da a la madre trabajadora, no necesariamente. Y también a partir de finales de los 90, el ISSSTE también empezó junto con el IMSS a tener el modelo de guarderías subrogadas. Por el lado de centros infantiles de atención para la población abierta, tenemos al DIF y a la CDSOL como prestadores de servicios. Por el lado del DIF están los centros asistenciales de desarrollo infantil y los centros de atención infantil comunitaria, que se dan a poblaciones mucho más vulnerables. Y lo más reciente, a partir del año 2007, es el programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras y padres solos, que es coordinado por la CDSOL. La población atendida no es para los recién nacidos menores de un año, pero entra dentro de la parte de educación inicial hasta los 3 años y en algunas ocasiones también tiene educación preescolar. La otra opción, por el lado escolarizado, no de centros de atención integral, sino más por el lado de educación inicial y preescolar más estandarizadas, son los programas que están por el lado de la SEP y del CONAFE. Dentro de la SEP se tiene la educación inicial escolarizada para niños hasta 3 o 4 años